Bernie Glassman, 1939-2018. Maestro Zen nacido en Estados Unidos, ingeniero aeroespacial de formación, se convirtió en una de las figuras claves en la difusión del budismo zen en Occidente. Glassman fue un innovador en el budismo socialmente comprometido, creando un sinfín de proyectos de ayuda comunitaria en diferentes ciudades que incluía empleo para personas sin hogar y vivienda de bajo coste. En el año 2000 renunció a sus votos monásticos para centrarse en el zen laico, promoviendo prácticas no convencionales como retiros en la calle para experimentar la vida de los sin techo. Su trabajo fusionó la espiritualidad con la acción social, dejando un impacto duradero en la práctica zen contemporánea. A continuación, algunas frases escogidas de su pensamiento. Todo en el zen está en tiempo presente perfecto. No hay futuro, no hay pasado, todo es ahora. No hay dónde ir, nada que alcanzar, todo está aquí, todo es un solo cuerpo, una sola cosa. Déjame ofrecerte una maravillosa práctica zen. Despierta por la mañana, mírate en el espejo y ríete de ti mismo. Nuestra tendencia en la vida es evitar las cosas que nos asustan, pero para ser completos necesitamos profundizar en nosotros mismos al adentrarnos en aquello que tememos. Cuando no pedimos, no permitimos que otros den. Cuando tememos el rechazo, no dejamos que la generosidad surja. Quita el egoísmo de la ira y te quedará la determinación. Nos gusta usar la frase suéltalo. La verdad es que no tenemos elección. No importa lo que pensemos, nunca estamos en control y las cosas sucederán como sucedan. En el Zen, las palabras origen y esencia equivalen a lo desconocido y se presentan una y otra vez. Existen las perspectivas absolutas y relativas sobre la vida, y lo desconocido es la única fuente de ambas. Las personas se quedan atascadas muchas veces porque tienen miedo de actuar. En el peor de los casos, nos aferramos tanto a un resultado final que no podemos funcionar. Necesitamos ayuda para seguir adelante, pero la vida no espera. A menudo pensamos que para ser espirituales o iluminados necesitamos tener experiencias especiales, así como pensamos que para hacer una gran comida o convertirnos en chefs expertos necesitamos ingredientes especiales y una cocina elegante. Pero todo lo que tenemos que hacer para preparar una comida es poner todas las ollas, sartenes e ingredientes en su lugar adecuado. Y todo lo que tenemos que hacer para estar en contacto con nuestra espiritualidad es dejar que la mente se asiente, como un vaso turbio de agua del grifo. Al honrar nuestra diversidad, descubrimos nuestra unidad. Al aceptar nuestras diferencias, nos unimos como un solo pueblo. Los tres tesoros: el Buda, que se refiere al mundo de la unidad; el Dharma, que es el mundo de la forma; y la Sangha, o la relación que dice que ambos son realmente lo mismo. Comenzamos tal estudio de la manera simple, viendo el mundo de la unidad, del vacío. Cuando más aprendes, más te das cuenta de que no eres tan genial. Zazen es la eliminación de la distancia entre sujeto y objeto. El estudio del koan se practica tradicionalmente en encuentros cara a cara entre el estudiante y el maestro y requiere una comprensión experiencial más que intelectual. Philip Kapleau, 1912-2004, fue un influyente maestro zen y autor nacido en Estados Unidos, conocido principalmente por su obra Los tres pilares del Zen, publicada en 1965. Este libro desempeñó un papel crucial en la introducción del Zen en Occidente. Oriundo de Nueva York, Kapleau comenzó su interés por el budismo y el Zen mientras estudiaba en la Universidad de Columbia. En la década de 1950 viajó a Japón para estudiar Zen bajo la tutela de varios maestros. Tras completar su formación en Japón, Kapleau regresó a los Estados Unidos, donde fundó un importante centro Zen en Nueva York. Su enfoque en la práctica de Zazen y su énfasis en la experiencia directa de la iluminación resonaron profundamente con los buscadores espirituales occidentales.
A lo largo de su vida, Kapleau fue un defensor de la integración del Zen con la vida cotidiana, sin renunciar a los principios fundamentales de la tradición. Su legado sigue siendo clave en el desarrollo del Zen en el mundo occidental. Si caes en la pobreza, vive de esa manera sin quejarte. Entonces tu pobreza no será una carga para ti. De la misma manera, si eres rico, vive con tus riquezas. Todo esto es el funcionamiento de la naturaleza búdica. En resumen, la naturaleza búdica tiene la cualidad de una adaptabilidad infinita. Suprimir el dolor es condenarse a una muerte en vida. Vivir plenamente significa sentir plenamente. Significa convertirse completamente en uno con lo que estás experimentando y no mantenerlo a distancia. Hay un momento en tu meditación en el que las percepciones sobre ti mismo surgirán en tu mente. Por ejemplo, relaciones que antes eran incomprensibles de repente se aclararán y problemas personales difíciles se resolverán abruptamente. Si no anotas las cosas que deseas recordar, esto podría molestarte e interferir en tu concentración. Por esta razón, cuando medites por tu cuenta, es posible que desees tener un lápiz y un cuaderno cerca de ti. Cuando preguntaron a un maestro zen, todas esas montañas y esos ríos y la inmensa tierra, ¿de dónde proceden? El maestro contestó, ¿de dónde proceden todas esas preguntas? El constante recuerdo de la muerte debe regular siempre la conducta humana. El Zen nos recuerda que si no aprendemos a percibir el misterio y la belleza de nuestra vida actual, de nuestro momento actual, no percibiremos el valor de ninguna vida, de ningún momento. Entendemos el atractivo específico del budismo Zen cuando nos damos cuenta de hasta qué punto el occidente contemporáneo está animado por la fe profética, el sentido de la santidad del deber ser, la atracción de cómo podrían y deberían ser las cosas, pero que todavía no lo son. Esa fe tiene virtudes obvias, pero a menos que esté equilibrada por un sentido complementario de la santidad del ser, se vuelve demasiado pesada. La singularidad del zazen reside en esto. La mente se libera de la esclavitud de todas las formas de pensamiento, visiones, objetos e imaginaciones, por sagradas o elevadas que sean, y se la lleva a un estado de vacío absoluto, desde el cual un día podrá percibir su propia naturaleza verdadera, o la naturaleza del universo. Robert Aitken, 1917-2010. Fue un influyente maestro zen de Estados Unidos, conocido por su enfoque accesible y ético del zen. Nació en Filadelfia y después de servir como oficial en la Segunda Guerra Mundial, se interesó profundamente en el budismo y el zen. Estudió en Japón bajo varios maestros y recibió la transmisión del Dharma del maestro Yamada en 1974. En 1959 fundó la Diamond Sangha en Hawái, una comunidad zen que creció y se expandió a otros países, con un enfoque que integraba la meditación zen con el compromiso social. Aitken fue pionero en el budismo comprometido, trabajando en causas como la paz, los derechos civiles y la protección del medio ambiente. Es autor de varios libros fundamentales sobre el zen. Su legado perdura a través de sus discípulos y su impacto en la enseñanza del zen en Occidente. La verdadera práctica del zen es no tratar de cambiar nada, sino ver las cosas tal como son, sin interpretación. La meditación no es algo que haces para obtener algo, es algo que haces para estar completamente presente. La mente no es buena ni mala, es lo que tú haces con ella lo que importa. La paz no es solo una práctica, es una manera de vivir. No se trata de eliminar la guerra, sino de no crearla dentro de uno mismo. El Zen no es una religión separada, es una manera de vivir en armonía con todas las cosas. Mientras veo a los jardineros etiquetar sus plantas, hago un voto con todos los seres de practicar la antigua horticultura y dejar que las plantas me identifiquen. El yo es completamente autónomo, pero existe solo en resonancia con todos los demás yoes.
Cuando reflexionas sobre la cantidad infinita de circunstancias que se unieron para crearte, entonces comprendes lo único, lo precioso y lo sagrado que eres en realidad. Tu tarea es cultivar esa naturaleza preciosa y sagrada y ayudarla a florecer. Todo se reduce a la práctica, y la práctica después de todo es una conducta acorde con las perspectivas correctas. Por supuesto, las perspectivas correctas no son meras opiniones, ni siquiera las opiniones de Shakyamuni, sino que son opiniones que concuerdan con esta comprensión. Estamos todos juntos en esto y no estaremos aquí por mucho tiempo. Cuidemos unos de otros mientras podamos.